a todos los que están aquí presentes, como los que se unen a través de la plataforma de Bit. Les bendecimos en esta noche y vamos a retomar nuestra clase de Siete Montes. La mayoría pues ya me conocen. Soy el apóstol Francisco Correa, su servidor. Y bueno, estamos aquí con un hermoso grupo de hermanos también, dispuestos a seguir aprendiendo, todos. Hoy vamos a continuar, como les decía, con este tema de Siete Montes. Ya hemos mirado a la introducción y estuvimos hablando de gobierno, de comunicaciones. Vamos a hablar del monte de la educación. Monte de la educación. Entonces vamos a estar ahí listos, todos para poder iniciar. Estoy abriendo acá el archivo. Ok. Bien. Entonces vamos a mirar en primer lugar lo que nos muestra el monte de la educación. Ya puedes ir empezando a pasar las diapositivas y bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Dios y Padre. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia, el favor de tu Espíritu Santo, la guianza y la sabiduría, que a través de tu palabra podamos entender y comprender mucho más este esquema y este enfoque de los 7 montes o esferas de influencia en la sociedad. Para asimismo poder entender mucho más nuestra asignación, nuestro llamado, conforme al diseño divino que tú has dado a cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces como bien podemos ver, este tema empieza con algo ahí que habla de identidad, don y llamamiento. Identidad, don y llamamiento. Diga conmigo, identidad, don y llamamiento. En los 7 montes o esferas de influencia en la sociedad. Es un tema que generalmente no se trata en un instituto bíblico, pero si lo enfocamos es muy importante porque nos ayuda a identificar, y a medida que vamos viendo los diferentes montes o esferas de influencia, entonces podemos también tener una identidad, identificar quiénes somos en Cristo, quiénes somos, cómo nos creó y cómo nos dio dones, y cómo de acuerdo a lo que somos nos dio esos dones. Y de acuerdo a nuestro diseño, Él dio dones a los hombres, ¿cierto? Dice la palabra. Unos tienen el don de cantar, por ejemplo. Otros tienen el don de danzar. Otros tienen el don para enseñar. O también a veces puede que tengamos varios dones, pero nos movemos de pronto como más en alguno. Esto va de acuerdo al diseño que Dios nos dio y a operando en lo que dice Efesios, que nosotros, el Señor nos hizo, nos constituyó a unos de una forma y a otros de otra, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a repasar digamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la tabla que nos habla de esos montes precisamente, o de esas esferas de influencia. Tenemos entonces medios de comunicación, de lo cual ya habíamos hablado, gobierno y lo que hoy vamos a hablar, educación. Vamos a ver si alcanzamos un poco a tocar economía también, celebración, que es las artes y los deportes, el monte de la celebración, religión o reino, que es, digamos, la iglesia como tal, y el monte de la familia. Entonces son esos 7 montes los que nos rigen.
y donde nosotros hacemos influencia como hijos de Dios. Y como lo ven en la tabla, lo ven ahí, entonces cada monte lo tenemos que comprender desde un punto de vista espiritual para poder entender esa asignación que Dios nos ha dado. Dentro de, por ejemplo, comunicación que hablábamos, ahí, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ya vamos a mirar bien los textos, hay un enemigo, que son los heteos. Y heteos quiere decir malas noticias. ¿Listo? Y hay también un principado. Entonces, hay un enemigo en cada monte y hay un principado en cada monte. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, educación. El otro material ya ustedes lo tienen. Ya a eso lo pueden repasar, lo que es comunicación y gobierno. Entonces, en cuanto a educación, identificamos un enemigo de acuerdo a los pueblos enemigos cuando el Señor dio la tierra prometida a Israel. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio 7:1, que le dijo, bueno, yo les entrego la tierra prometida, pero ustedes allá van a encontrar, ¿sí?, a unos enemigos más grandes, más poderosos que tú. Pero Señor, o sea, nos das una tierra prometida, pero nos dices que ahora tenemos que enfrentar unos gigantes, porque el Señor no entrega todo masticado. Nunca nos entregará las cosas. Él podría, como Dios, haber eliminado a esos enemigos, pero Él deja que nosotros hagamos cosas que tenemos que hacer. Vencer al gigante. Nosotros tenemos que vencer al gigante, porque vencer a los gigantes nos da mayores niveles de fe y niveles espirituales. Eso mismo pues hizo el Señor a entregar la tierra prometida, y allí a cada uno asignó, de acuerdo a este estudio, a cada característica de ese enemigo. Entonces en la educación podemos encontrar un enemigo que se llama el amorreo. Los amorreos, que quieren decir humanismo, los humanistas, ¿sí? Y el principado que maneja el monte de la educación se llama Belcebú, que quiere decir mentira y engaño. Es el principado que trae mentira y engaño. Entonces, analicemos un poquito esa parte. ¿Qué pasa en el monte de la educación? Cuando encontramos que en la educación está metido, ¿qué? El humanismo. Y el humanismo es sencillamente la exaltación del hombre sobre Dios, de la mente y de tratar todo desde el ser humano, tratando de ser autosuficiente y ausentando a Dios del propósito del ser humano. Entonces, si en la educación está metido el humanismo, y usted tiene un llamado a ser un maestro, no solamente un maestro en la iglesia, sino un maestro de universidad, un maestro de colegio, un maestro de artes, un maestro de música, tiene que ver con el monte de la educación, porque es formación. Y usted va a entender su diseño, que por qué Dios le dio a usted el don y el talento de enseñar. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta enseñar? ¿Hay alguno que diga, a mí me gusta enseñar? ¿A ti te gusta enseñar? Aquí hay un maestro. ¿Quiénes más les gusta enseñar? Tienen ese sentir y ese llamado a enseñar. ¿Ok? Así nosotros podemos ir identificando ese llamado. Ahora, el principado que está allí, pues entonces imagínense que hay en la educación mentiras y engaño. Y eso es lo que podemos ver hoy en día que están recibiendo muchos estudiantes. Como por ejemplo, enseñarles la ausencia de Dios, o negar la existencia, o el anhelo de buscar a Dios. La evolución, negando el poder de Dios, y haciendo que la Biblia, haciéndola parecer una fábula. Y por eso nuestra educación está afectada en valores y principios. Por eso, como hijos de Dios, debemos entender estos campos. Entonces, el ministerio responsable, siempre vamos a encontrar un ministerio responsable de acuerdo a los 5 ministerios que el Señor ha dado.
Y el maestro es uno de los 5 ministerios. Y obviamente el ministerio responsable en la educación es el maestro. Y tiene una misión, y su misión es implantar currículos en el temor de Dios. Implantar pensum que aún enseñen el temor a Dios, con muchas formas de hacerlo, son infinitas. Y hay una clave ahí en Apocalipsis 5:12 para cada monte. Y allí la clave según Apocalipsis 5:12 en la educación es la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Ok, muy bien. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces dice Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Y si nos damos cuenta, es un arma que puede convertirse en un arma en contra de las tinieblas, pero también se puede convertir en un arma en contra de la luz. Y sí puede cambiar, porque desde la educación se toma al ser humano y se le va metiendo en la cabeza, en su cerebro, en su formación, una ideología. Diga conmigo, ideología. Por eso ahorita se habla de tantas ideologías. La ideología de género, ¿sí? Porque van metiendo esas ideas y la educación es gradual. Entonces, si cogen a un niño desde pequeño, lo que está pasando, en su formación a un preescolar, y le van diciendo, tú puedes ser hombre o mujer, no según cómo naciste, sino como te percibes, y lo van normalizando a través de la educación, y eso se complementa con las comunicaciones también, que ya lo habíamos visto. Se va normalizando una ideología que no es correcta. Y entonces van a ridiculizar la palabra y los principios divinos y aún los valores morales y éticos. Por eso se ha perdido a través de las generaciones el valor y la moral. Porque la educación es, como bien lo dijo Nelson Mandela, un arma. Pero puede ser un arma positiva o puede ser un arma negativa. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las instituciones de educación instruyen antiguamente o anteriormente en un contexto. Y ese contexto antiguo podemos decir que era un contexto que colocaba a Dios como centro de la vida. Y algunos de nosotros, los más viejitos, nos acordamos que incluso a nivel católico podría ser, pero generalmente existía la clase de religión. Y aún para empezar una clase, o antes en la formación, antes de entrar a clases, a uno lo formaban y ¿qué tocaba hacer? Orar o rezar. Había un concepto, por lo menos había un concepto de Dios. Eso hoy en día ya no existe. Y si existe, persiguen a los centros educativos que lo hacen. Porque ahora no se puede hablar de Dios. Anteriormente, los grados de los alumnos, por ejemplo, cuando hacían el juramento, juraban a Dios, servir. Ahora eso no se utiliza, se jura de otra forma, se jura por el Estado, se jura por la nación, se jura la bandera, pero Dios lo han sacado de los escenarios educativos. Gradualmente. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio y un gran espacio en estos institutos de formación cristiana. Aún mientras podamos, aprovechémoslo, porque es la formación básica de la Biblia. No es otra cosa que la palabra. Entonces, siempre las instituciones educativas más antiguas se establecieron también, algunas de ellas, incluso con el propósito de formar ministros de Dios. Los bautistas y aún los mismos protestantes son líderes en educación. Aquí en Latinoamérica
obviamente tuvo una preponderancia o tiene la religión católica, y por eso las universidades, instituciones, colegios y demás, la mayoría son de monjas, de sacerdotes, pero en Europa y aún en Estados Unidos, los protestantes mandaron mucho tiempo, por decirlo así, la parada en la educación. Y entonces los institutos educativos eran dados por hombres y mujeres que eran muy formados, pero tenían también una formación bíblica y cristocéntrica. Por eso muchos tenían el temor de Dios. Y de ahí muchos se formaron para ser ministros, para servir en la iglesia. Pero actualmente, aunque debería ser un baluarte la educación en el reino, ahora más bien es un bastión o un arma para traer el liberalismo que desplaza a Dios del centro y viene el humanismo que coloca al hombre en el centro. Entonces el humanismo es desplazar a Dios de su lugar, del centro de todas las cosas, y poner al hombre como centro. El yo, el ego, el orgullo y todo lo que trae esto. La mayor parte de las universidades hoy en día y colegios, aún ya cristianos, se han dejado permear por el mundo y no mantienen una perspectiva del reino, porque ya puede rayar en lo ridículo o en lo obsoleto. Y aparte de eso, los gobiernos persiguen esos principios. Por eso somos testigos de educadores que tienen colegios cristianos, y la misma Secretaría de Educación y el Ministerio les dicen: si ustedes no acordan a todo esto que se está haciendo ahorita, normalizando todas estas situaciones que ya conocemos, entonces le cerramos su institución. Y muchos han tenido que cerrar, otros están ahí luchando y otros se han dejado permear. Pero así trabaja el enemigo. Entonces, este tema nos pone a pensar quién gobierna en la educación. Ya miramos, ¿no? ¿Quién gobierna en la educación? Entonces, según Deuteronomio 7:1, el Señor dice, allí nombra a los amorreos. Como les decía al principio, la palabra amorreo significa jactarse, enorgullecerse, escalador, o sea, a costa de lo que sea, subir, pero también quiere decir actuar con orgullo de corazón. Y eso es lo que gobierna la educación. Por eso hay gente que vive de títulos, y entre más títulos, más orgulloso. Y eso ha permeado aún la iglesia, porque muchos por eso han tomado los ministerios o el don como un título, y resulta que no, es un llamado a servir. Pero a veces decir apóstol nos enorgullece y creemos que somos más que todos, y no, somos los servidores de todos. Eso no nos exime de una honra mutua que debemos tenernos. Pero ese tema de la titularidad ha permeado aún en la iglesia por el orgullo y la jactancia de muchos. Entonces el pensamiento básico del humanismo tiene como prioridad las cualidades humanas, especialmente una cualidad que se llama intelecto. Diga conmigo, intelecto. Pero además este intelecto que Dios nos lo dio, porque nos dio la inteligencia, se acompaña de algo que se llama racionalismo. Entonces todo lo tenemos que razonar. Y hay cosas de Dios que no podemos razonar. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay por ahí un libro, ¿cierto? Y realmente hay cosas así. Pero el cerebro educado en esa parte y formado de pequeño siempre nos llevará a razonar.
Entonces por eso usted ve un niño y usted a un niño le dice, Dios existe o Dios está aquí, el niño cree. Pero ya después cuando el niño ya no tiene 5, sino 8 o 10 años, ya te va a cuestionar. Porque más ahora como están los niños, ¿no? Y ya te va a poner demuéstreme que es así, o un no sé qué, o ya está permeado por esto y va a poner lo que se llama racionalismo. Ese racionalismo rechaza la dependencia de la fe y trae, por decir, la filosofía, que fue lo que los griegos empezaron a cultivar, el pensamiento humano. Y el espíritu de Grecia es precisamente que está por encima la filosofía y el pensamiento del hombre, el intelecto y su forma de pensar antes que Dios. Primero lo natural y primero lo que ellos razonaron y sacaron conclusiones por su propia cuenta, lo cual sigue hasta el día de hoy. Entonces las sociedades empezaron a ser dominadas por este tipo de filosofías y racionalismos. Y así, más o menos hacia el siglo XVIII, hay un auge tremendo de este racionalismo. Es la época del racionalismo, que hace énfasis en la razón y declaran una máxima: la razón es la única fuente legítima del conocimiento, del resto no hay nada. Si no hay razón, no hay conocimiento, negando totalmente la sobrenaturalidad de Dios y aún su existencia. Pasemos a la siguiente, Ticor, por favor. Entonces, ¿quién gobierna la educación? Diga conmigo, el humanismo, ¿cierto? El humanismo lleva a sacar a Dios del escenario y lleva solamente a traer lo que se razona, y obviamente eso genera algo que, ahí está el símbolo. ¿Sí saben qué es el símbolo del ateísmo? Genera el ateísmo. Aún mucha gente sin saber utiliza ese símbolo, y está presente en muchas partes y oculto, y aún veo que muchos se ponen esos tatuajes, pero ni saben el significado. Es rechazar toda forma o manera que hable de Dios. Y ahí la A está indicando que es brazos caídos. Cristo con la cruz, pero no, sino con los brazos caídos. Y bueno, muchos otros significados. Entonces, el mismo razonamiento puede generar en ateísmo. Entonces, podríamos decir que el humanismo, colocar al hombre en el centro, es el gemelo o el hermano gemelo del ateísmo. Por eso es peligrosísimo. Y está metido en la educación. Pero el Señor está obrando. Y el Señor está levantando dentro de su pueblo a hijos capaces de prepararse en el Señor para ir a este monte de educación, a derribar todos estos principados de amorreos que están allí. El Señor está levantando, y por eso es necesario formarnos y entenderlo. Entonces, si alguien aquí tiene un llamado a ser maestro, a la educación, pero de todas maneras no tenga el llamado, todos tenemos que ver con el monte de la educación. Aquí mismo nos estamos educando, ¿no? No necesariamente todos somos maestros, pero dependemos de los maestros y de la educación y de la formación, no solamente obviamente dentro de la iglesia o la eclesía, sino aún fuera. Entonces, la política mal enfocada de la educación es como una máscara que también nos lleva aún en un gran peligro,
que es muy sutil y muy pequeñito, muy delgadito, que muchas veces pueden decir, sí, bueno, Dios sí existe, pero te llevan a creer en Dios de una manera teórica, no práctica, ni vivida. Y eso es lo que muchos, aún cristianos, viven, un Cristo teórico. Ah, sí, a mí me dijeron que sí, porque la Biblia dice esto, pero no lo ha vivido. ¿Qué busca el Señor? Que nosotros vivamos a Cristo realmente y entendamos nuestra asignación y nuestro llamado, no solamente en el área de la educación, sino en todas las esferas de influencia. Entonces, muchos viven esa religión o filosofía teórica de Dios, pero no aceptan ninguno de sus principios. No acepta, cree en Dios, pero no quiere vivir en santidad. Cree que eso es obsoleto. Entonces, por eso mucha gente dice, ay, sí, Diosito, el domingo tembló, y ahí todos creían, hasta los ateos. ¿Cierto? Pero creen, pero no lo viven. Usted sale ahorita y dice, ¿cuántos creen en Dios? La mayoría todavía le dice que sí. Por ahí no saldrá el chistoso que dice que es ateo, pero espere que tiemble. Entonces, tienen a un Dios teórico. Y en la educación podemos ver que Dios está obrando, trayendo como a sus hijos a este campo. Pero hay un énfasis que hacer ahorita, que aún permea a la misma iglesia. Estamos acomodando a Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces ya por eso muchos dicen, no, tranquilo, usted puede seguir creyendo en Dios. Desde que usted crea y lo haya hecho la oración de fe, usted puede seguir viviendo como quiera. Y esas doctrinas permean, obviamente, la iglesia, pero también están presentes en la educación. Entonces, podríamos hablar de una hipocresía de Dios o del concepto de Dios que el humanismo genera. Entonces, muchas personas pueden estar peleando, abogando, luchando por la libertad sexual, ¿sí? Y la orientación sexual. Pero también tienen una doble moral. Dicen, podemos ser, en Bogotá se puede ser tal, un ejemplo. Pero luego salen protestando porque en Cartagena se descubrió una red de esclavitud sexual. Dobles morales de gente que no tiene identidad. Dios está buscando gente con identidad, con un don, un llamado, y con identidad y saber en dónde te ha colocado el Señor. Lo primero que la iglesia tiene que entender es qué parte del cuerpo de Cristo es. Porque el cuerpo de Cristo es como un cuerpo y la palabra lo dice. Entonces, unos son manos, otros son pies, otros son ojos. Pero generalmente uno le pregunta a un creyente, ¿ya sabes qué parte del cuerpo eres? Y queda como. Y resulta que puede ser el estómago, que no se ve, pero que es tan importante, ¿no? El apóstol nos da una enseñanza muy práctica sobre, por ejemplo, la mano. ¿Qué tan importante es la mano? Imagínense uno ser una mano en el cuerpo de Cristo. La mano está destinada a limpiar la cola, a limpiar la nariz, a rascarse el oído, a lavarse los dientes, a rascarse la espalda, a rascarse los pies. Usted no sabe lo rico que es cuando usted le está rascando la pierna y usted puede rascar, o la espalda y usted dice, ¡ay, no puedo! Y le tiene que decir a la esposa, rásqueme la espalda. Yo tengo un rascador como así de largo porque a veces mi esposa no está, entonces pero la mano cumple unas funciones prioritarias y así cada uno. Entonces, dentro del cuerpo tenemos que buscar esa identidad. Hablando del humanismo, en el humanismo otro concepto es que si se cree en Dios de alguna manera,
Dios debe girar en torno a mí y no yo en torno a Dios. Y es contrario, el centro es Dios, como en el sistema solar. Él es el sol de justicia y nosotros los planetas que giramos alrededor. Pero en el humanismo hay un planeta que se pone en el centro y el sol tiene que girar alrededor, como antiguamente creían algunos. Ese es el humanismo. Pero también se ha estado no solamente en la educación, sino en la iglesia. Porque muchos piensan que Dios le tiene que hacer los favores que él necesita y cumplir las órdenes que él le dé. Pero Dios es soberano, él es el rey. Y nosotros sus siervos. Ahora, los amorreos, como tal, ocupan en el monte de la educación ese principado, y son los que un pueblo, históricamente hablando, de la cual se derivaron los pensamientos griegos, el racionalismo, el libertinaje y el ateísmo. Y las mentiras, por eso quiere decir mentira. Mentiras que promueven ese principado que se asenta en la cima del monte y que gobierna desde allí, el amorreo. Pero el rey, digamos, el enemigo allí es el amorreo, pero el rey como tal de las tinieblas es directamente Belcebú. Y Belcebú significa el señor de las moscas. Porque las moscas son atraídas por la basura. Donde hay basura humanista, habrá moscas. ¿Ven la relación? Ahora, se alimenta de esa basura. Y esto está metido en la educación. Así de sencillo. Hay mentiras. Baal, podríamos decir que es un demonio con un alto nivel jerárquico, como un lugarteniente o comandante de Lucifer, que tiene gran autoridad y está encargado de las mentiras, el engaño y la soberbia, y está allí en el monte de la educación. Ama la mentira y así engaña a muchos con filosofías huecas. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos dejemos llevar. ¿Por qué? Por vanas filosofías y por fábulas. Porque en esa época abundaba todo ese racionalismo también. Había muchos pensadores y por eso muchos se ponían a hablar en una esquina y otros los escuchaban a ver cuál era su doctrina o su pensamiento, y que decía, era la costumbre. ¿Cómo decir ahorita nosotros entrar en internet o ver películas? No tenían esto, pero llegaban los grandes, digámoslo, por decirlo, conferencistas de esa época, pero el peligro era que muchos hablaban, era basura. Pero Cristo vino a traer la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pasemos la siguiente diapositiva. Entonces vemos, hay unas verdades de Dios que no se discuten. Una verdad no se discute, una verdad es y ya. Y hay que tener nosotros un precepto: Dios existe, Dios es real, y no dejarnos desplazar con filosofías que hablan lo contrario. Por eso tenemos que formar a nuestros niños en la iglesia. La iglesia tiene que ser el primer campo de educación cristiana, desde la misma escuela dominical, seria y pertinente, no distracción de los niños, sino formación de los niños, para que en la educación afuera no los perturben, que es lo que pasa con los jóvenes, que todavía se mantienen de pronto en el bachillerato
pero cuando llegan a la universidad se encuentran con ese humanismo de frente y su fe muchas veces se confronta y cae, porque no se han puesto bases firmes. Dios está buscando maestros que pongan bases firmes en la educación, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Las verdades de Dios contrarrestan las mentiras del enemigo. Los juicios de Dios tienen el objetivo de contrarrestar y neutralizar los engaños de Satanás, porque Satanás es el engañador, pero los juicios de Dios contrarrestan su engaño, y esto funciona de manera universal para todos. Y por esta parte hay áreas o ciudades que están más influenciadas por este espíritu de racionalismo y humanismo, como Grecia. Pero Grecia no es solo el país físico, sino que se ha metido en muchas partes. Y ustedes se dan cuenta que hay lugares en donde son centros de pensamiento, como llamaban en Bogotá en alguna época, ¿cierto? La llamaban. ¿Cuántos saben cómo llamaban a Bogotá antes? Porque era un centro de cultura. ¿Cómo le llamaban? La llamaban la Atenas suramericana, todavía. Porque en Atenas había grandes pensadores en la época de Atenas, los atenienses. Entonces a Bogotá la empezaron a llamar la Atenas suramericana por la cultura que había, pero también estaba el espíritu de Grecia. Ahora creo que le dicen la Atenas suramericana. Bueno, amados, entonces, entendiendo este campo, es que Dios llama a los justos. ¿Dónde están los justos? Acá. A que gobiernen en este monte. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es la meta de la educación. Fíjese que dijimos que en Apocalipsis 5:12, sabiduría. Por eso pidamos a Dios sabiduría siempre. El príncipe de Grecia siempre era la fortaleza detrás del racionalismo. Sigamos con la otra diapositiva. Entonces, centros educativos tienen que ser permeados ahora por la verdad de Dios. Y tú puedes estar llamado a ello. No solamente a quedarte dentro, sino a salir. Porque realmente la iglesia debe salir. Y la iglesia es una eclesia afuera, una asamblea que afecta las áreas como la educación. De manera, amados, que el llamado del maestro es muy importante. El llamado del maestro tiene una misión, operando con el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres instruidos por Dios y en los caminos del Señor, con dones espirituales, que sean maestros capaces de eliminar las mentiras del enemigo en la educación. ¿Alcanzo a hacerles entender esta parte tan importante del llamado? Vamos a ir a ese monte de educación enfrentando directamente con Belcebú. Pero para eso tenemos que ir con el Espíritu Santo. Lo mismo que en el gobierno, lo mismo que en las artes. En todos los montes tenemos que ir con el Espíritu Santo, porque si no vamos con el Espíritu Santo, el principado o espíritu demoníaco que haya nos va a absorber. Por eso pasa que los muchachos en el colegio los cuestionan, y si no están firmes en sus bases bíblicas, cristocéntricas y bibliocéntricas, allí los confunden y terminan apartándose. Y si llegan a la universidad, pues con mayor razón. Entonces, como iglesia nosotros tenemos una necesidad, y es tener maestros con dones espirituales dentro del sistema educativo. Más que en la iglesia, debemos ir a los sistemas educativos. Sí deben estar en la iglesia, pero debe la iglesia preparar maestros llenos del Espíritu Santo. La iglesia es un campo de formación y entrenamiento para los diferentes montes de influencia. Es así como podemos entender nuestro llamado también.
Entonces la educación está sometida a Beelzebú a los amorreos. Pero hay un hemisferio en el cerebro, o dos más bien, el izquierdo, ¿cierto? Y el otro es el derecho. Nacemos nosotros como con un procesador cerebral que incluye dos hemisferios, derecho, ¿cierto? Y izquierdo. Y estos ambos lados de nuestro cerebro hacen ese proceso de información, pero lo hacen de una manera diferente. Porque uno va a trabajar el racionalismo y otro va a trabajar la espiritualidad o la fe. Así funcionamos, así nos hizo Dios. Porque necesitamos de la razón, pero la razón no puede abarcar todo. La razón la tenemos que tener, pero tenemos que tener la fe. Entonces, el hemisferio izquierdo es verbal, procesa la información de una manera analítica, es el que analiza las cosas y lo necesitamos, pero lo que no necesitamos es que todo se vuelva analítico, porque funciona de esa manera, es analítico, es secuencial, ordena, procesa lógicamente, procesa los pensamientos paso por paso, ordena las palabras. A mí yo les estoy hablando y si usted está concentrado en la clase, usted está entendiendo. Pero si su cerebro se vuela por allá un momentico, ¿será que dejé la olleta del chocolate puesta? Usted se va. Y se dice, el pastor está ahí hablando, pero no, se fue. Porque así es la mente. Pero si usted se concentra y escucha y dice, lo que está hablando, tiene razón. Y algo le queda. Y eso mismo pasa en todo. Entonces, las palabras son la manera principal para comunicar una información, ¿cierto? Como lo estoy haciendo ahorita mismo yo. Este lado del cerebro es altamente organizado. Le gustan las estadísticas, le gustan las listas, le gusta la planeación, le gustan las reglas, le gusta guardar la hora, le gusta observar. Es lógico, secuencial, es racional, es analítico y es muy objetivo. El cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo, escucha lo que se dice y lo que se comunica verbalmente, como yo se lo estoy diciendo ahorita, y usted lo está procesando en el cerebro. Pero resulta que nuestro procesador derecho es un procesador visual que ve. Procesa la información también, pero lo hace de manera intuitiva y simultánea. El objetivo está en que haya un equilibrio entre los dos, ¿sí? El hemisferio derecho observa la imagen en su conjunto y luego va examinando los detalles. Y eso lo hacemos automáticamente, sin ni siquiera darnos cuenta. Pero es así que funciona. Así nos hizo Dios. La corteza cerebral derecha está conectada a la izquierda por medio de unas fibras nerviosas, o sea, no están aislados, están conectados y permite el paso de los mensajes entre los dos. En otras palabras, el hemisferio derecho es un procesador creativo, diga creativo. Los creativos, los que somos espirituales, los que somos adoradores, los que tenemos en nosotros la creatividad, manejamos mucho el hemisferio derecho, mientras que el izquierdo recupera o almacena casi como un robot toda la información y los datos que se tenían almacenados. Esos son los que nos ayudan a recordar cosas que aprendimos desde niños y cosas que a veces repasamos y nos quedan allí, y lo que lleva a desarrollar una persona una lógica que también es necesaria. Pero a diferencia del enfoque metódico del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho lo que hace es coger todo, lo procesa. A la vez, el otro es metódico. ¿Por qué esta explicación? Porque vamos a entender mucho más cómo el enemigo
quiere trabajar nuestra mente. Entonces las imágenes mentales, los recuerdos, son claves de la manera en cómo Dios nos ha hablado, de una palabra que te quedó a ti, no tanto en el procesador, sino en el espíritu, en la parte creativa. La palabra llevada al espíritu es mucho más valiosa que la llevada a la mente, aunque es bueno que la tengamos en la mente. Pero muchas veces tú la tienes solo aquí en el razonamiento y te puedes saber toda la Biblia de memoria, pero si no la vives, no estás en el espíritu. Entonces la palabra tiene que penetrar allí en el hemisferio derecho para que llegue al espíritu. Y al mismo tiempo en esas conexiones que tiene, afectar el razonamiento. Y sí podemos ser, somos seres racionales porque Dios no lo hizo así. Y el mismo Adán tuvo que tener raciocinio para ponerle nombre a todas las cosas. Pero cuando se dejó engañar, o Eva también se dejó engañar, por el enemigo, le trabajó el hemisferio izquierdo. Con que Dios les ha dicho, hombre, razonen todo lo que... todo lo izquierdo perjudica. Mucho razonamiento y mucho humanismo. Sí, mírelo, ahí está claro. Entonces cuando los niños entran a la escuela, póngale cuidado a esto, hermanos. Cuando los niños entran a la escuela a aprender, los niños procesan la mayoría de las cosas con su hemisferio derecho, con su hemisferio, digamos, creativo. El niño aprende de esa manera, pero la educación está enfocada a mochar, por decir algo, o a castar esa parte de la creatividad y a meterlo en un conducto de razonamiento y además de un razonamiento humanista ateo. Y eso es lo que afecta. Por eso si nosotros como hijos de Dios comprendemos esto, vamos a saber hasta cómo orar por la educación. Porque es que no solamente es orar por orar, ¿cómo están los colegios? Sí, amén, Señor, Padre, mira. Pero cuando oramos con entendimiento, ahí está el razonamiento, pero conectado con la espiritualidad. Y así comprenderemos muchas cosas que Dios hace. Mientras más los niños avancen en la educación, ya hasta la educación superior, mayor, será el dominio del lado del cerebro izquierdo. Y tras maestrías y doctorado y preparación, apenas puede seguir existiendo de pronto una pequeña luz, un pequeño remanente del hemisferio derecho. O sea que la humanidad está pensando como en la izquierda. Así de sencillo. Cuando debería ser un equilibrio completo. Porque Dios lo dejó ahí y obviamente lo tenemos que utilizar. Pero se ha perdido mucho la parte creativa. Y la parte creativa de los artistas, y es por eso que es la inspiración. Y el diablo está tan atrevido muchas veces que dicen las musas de la inspiración, que no son otras cosas que demonios. Pero realmente la inspiración genuina la trae el Espíritu Santo. Por eso hombres de Dios escribieron la Biblia. Dios la escribió a través de hombres de Dios que fueron formados, tenían un intelecto, pero Dios desarrolló también en ellos, o ellos desarrollaron por la fe su hemisferio derecho para creer. Si tú tienes y desarrollas tu hemisferio derecho, entonces tu izquierdo será también desarrollado. Tendrás razonamiento, pero lo llevarás a lo espiritual. No lo contrario de lo que el mundo está haciendo a través de la educación, quitar la parte espiritual para solamente tener humanismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para que tengamos un poquito más claro, ahí vemos en ese cuadro lo que es el hemisferio izquierdo y lo que es el hemisferio derecho. Entonces, en el hemisferio izquierdo se procesan las palabras en cuanto al idioma. Las palabras, ¿cierto? Pero en el hemisferio derecho se procesan ¿qué? Las imágenes.
Entonces yo aquí te puedo decir el mundo, y tú recibes esa palabra el mundo, pero inmediatamente que viene la imaginación. ¿Y tú qué te imaginas? El mundo, una bola. Algunos se lo imaginan como lo vieron dibujado, otros lo imaginan como se ve pero se lo imaginan. Y los dos funcionan acordes. Entonces tiene que ser de esa manera. El izquierdo, como ya dijimos, tiene un procesamiento analítico, analiza todo, pero el derecho tiene la intuición, y eso es lo que las mujeres tienen, que a veces no tenemos los hombres muy desarrollados. Ellas tienen intuición, por eso te dicen, por ahí no te vayas, no vayas a hacer ese negocio, y uno dice, ay, ¿qué vas a ver de negocios? Si yo soy el jefe de la casa. Pero de pronto le sale mal el negocio y dice, mi mujer tenía razón, porque ella tiene la intuición. En otras palabras, el sexto sentido, y lo tienen muy bien desarrollado, tienen un don profético. En otras palabras, tienen mayor discernimiento. Los hombres somos muy racionales, las mujeres son intuitivas. Por eso es que las mujeres, en esa intuición, pueden hacer tantas cosas a la vez. Porque a nosotros la razón nos puede. Yo no puedo estar viendo el celular y al mismo tiempo haciendo el almuerzo. Porque de pronto meto el celular dentro de la olla del arroz. En cambio, ellas pueden estar hablando por su... Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí. Y cogen el niño y lo van cambiando de pañal, y mientras tanto van mirando que no se les queme el arroz, y allá ponen y van haciendo el jugo y siguen aquí. ¿Sí o no? Intuitivas. No tienen un procesador. En cambio, nosotros procesamos. Somos ahí objetivos. Pero Dios quiere que desarrollemos esa intuición. Dios quiere que tengamos discernimiento. Entonces podríamos decir preguntas que se hace el hemisferio izquierdo. Como ese, digamos, bueno, el concepto del tiempo. El hemisferio izquierdo es secuencial y el derecho es simultáneo. O sea, puede coger todo, lo engloba, como que lo... En cambio el otro es secuencia, una consecuencia de la otra. Pero el hemisferio izquierdo pregunta ¿qué? El hemisferio derecho pregunta ¿por qué y cómo? Va más allá. El hemisferio izquierdo, en el modo de aprendizaje, observa, solamente observa. Ojo a esto, cuando tú tienes solamente el hemisferio izquierdo, te vuelves un observador, pero cuando tu hemisferio derecho se desarrolla y lo usas, participas. ¿La cogieron? ¿Cuántos quieren participar? Dejar de observar cómo hacen otros las cosas y te pasa la vida así, observando cómo otros logran cosas, y tú solamente eres un espectador. Pero Dios no quiere que tú seas un espectador o un observador. Dios quiere que tú seas un actor de un escenario profético que Dios trae. Entonces no solamente sentarnos a expectar, sino ser actores de ello, ser los que participamos y actuamos allí. La perspectiva entonces del hemisferio izquierdo siempre será muy objetiva. Por eso los hombres somos muy objetivos a lo que vamos. Pero se necesita también una perspectiva subjetiva, que se puede acomodar a las circunstancias y ser creativa. Por eso hay gente, que le voy a poner un ejemplo, tan rigurosa, tan hemisferio izquierdo, que si aquí hay, por ejemplo, se me descargará el computador, entonces yo le diría a Ticor, mira, se me está descargando, necesito el cargador, ¿dónde hay una toma? Ahí, aquí hay una cerca, entonces está, no, pero es que esa toma es para los micrófonos, entonces toca correr porque es que la toma del computador va es acá, y esta no se puede, no, entonces, caramba, si no está siendo ocupada, yo necesito esa toma en ese momento, pero hay gente que es así, racional. Ayer nos contaban que tuve una reunión en la alcaldía, en un evento que tuvo la alcaldía en un centro comercial. Se le olvidó a una persona, se le pasó a pedir dentro del requerimiento, ¿qué requieren? Una toma de luz. No lo puso en el papel.
Pero resulta que llegaron en el momento del evento y había una toma de luz ahí. Que cuando fueron a conectar, el administrador dijo, no pueden conectar nada porque en el requerimiento no dice que necesitan luz, habiendo estando la toma ahí. ¿Qué es? Sencillamente cerrados. ¿Qué pasaba? Nada, porque necesitaban en ese momento sacar un evento adelante. No son recursivos, no hay creatividad. Por eso la mujer es creativa, el hombre tiene que aprender en ese proceso. Entonces el izquierdo es lógico y el derecho es creativo. Diga, el hemisferio izquierdo es lógico. Yo les hago repetir porque así se aprende. Pero el hemisferio derecho es ¿qué? Creativo. Entonces ahí está la creatividad. Sigamos con la otra. A ver si está ahí, sí. La otra diapositiva. Y ahí está pues en los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El izquierdo maneja números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento y aprendizaje. El derecho maneja la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio y las artes. ¿Cuántos son aquí del hemisferio derecho? Eso. Y los de izquierdo no levantaron la mano. Tenemos que manejar los dos. Pero es muy importante el desarrollo del hemisferio derecho porque ahí está la fe. Y lo sobrenatural. Lo que tú no puedes entender cuando empiezas a orar en lenguas y no sabes ni qué estás diciendo, pero Dios está obrando. Y cuando aparte de eso tú estás hablando en lenguas y otro viene y te interpreta, eso necesita lógica. Si nos ponemos a la lógica no vamos a hacer nada. Cuando los milagros de Dios empiezan a desarrollarse, los paralíticos se levantan, los enfermos son sanados. ¿Necesitamos la lógica? No, necesitamos la creatividad, necesitamos la fe. Por eso Dios se ocupa de que nosotros como hijos de Dios podamos tener la conexión con Dios que hay en el cerebro, porque el cerebro es el campo de conexión con Dios, porque aunque es un órgano físico, tiene unas radiaciones espirituales, tiene unas ondas cerebrales, lo llama la medicina, que te conectan con lo sobrenatural, porque tú en el cerebro que es físico, concibes las ideas que no son físicas. Las ideas no son físicas, pero luego el mismo cerebro la procesa y lo hace algo físico. Yo tengo en mi cabeza hacer una silla, primero la concibo, por eso dice la palabra, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y esa es la fe. Y por eso Dios conectó nuestro cerebro con nuestra lengua, pero a veces no conectamos nuestra lengua con nuestro cerebro, pero no es el poder que tenemos en la boca, es el mismo poder creativo de Dios, porque ¿cómo creó el Señor el mundo? Por su palabra. Hágase tal cosa y se hizo. Así es Dios, así tenemos que ser también nosotros, con el pensamiento del reino. Diga, pensamiento del reino. Jesús mismo llegó en medio de una cultura que practicaba todo en el derecho, en el hemisferio izquierdo, la filosofía, la lógica, el humanismo y el razonamiento. Era el pensamiento griego. Diga, Grecia está en el hemisferio izquierdo. Pero la Israel espiritual está en el derecho. El mundo está en el hemisferio izquierdo, pero el cielo está en el derecho. Ese es el pensamiento del reino de Dios. Por eso la palabra dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía eso? Ahí en Mateo 3:2, porque el mismo reino de Dios venía portado en Jesús. Jesús trajo el reino, Él portó el reino, pero nos heredó a nosotros el reino también.
Por eso nosotros tenemos que portar el reino de Dios en nosotros para ir a los diferentes montes e influenciar con el reino. El pensamiento del reino es ese pensamiento, como lo hizo Jesús cuando comenzó a predicar, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino tiene que estar presente en nosotros para ir a la influencia de los montes, como este que estamos hablando, de la educación y los demás. Sigamos a la siguiente. Entonces, como vemos, Jesús nos dio el mayor ejemplo, porque Él no se fue a hablar allá con los filósofos, ni siquiera con los fariseos, ni con todas esas sectas que había en ese tiempo y esos campos de razonamiento. Él se fue sencillamente a la gente sencilla, que no tenía su hemisferio izquierdo desarrollado tanto con el intelecto, sino que era la gente que podía creer una palabra. Era la gente donde él podía trabajar, la gente que podía ver los milagros. Por eso un fariseo no podía creer, porque su lógica no se lo permitía. Algunos pocos se despojaron de eso y pudieron creer, como Nicodemo, que el Señor mismo le despojó ese hemisferio izquierdo y le dijo: ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Porque Nicodemo, en lo lógico, le dijo: o sea que tengo que volverme a meter en el vientre de mi mamá. Lógico. Y le dice: no, Nicodemo, no es que eres tú un maestro de la ley y no entiendes lo que te estoy hablando, porque tu hemisferio derecho está desactivado. Conéctalo con el reino. Conecta tus pensamientos con el reino, como lo hizo Jesús, como nos dio el ejemplo, y así sus discípulos. Por eso ellos ya cambiaron y también luego transformaron ciudades. Y es el mismo poder creativo que Dios trae sobre nosotros para ir a transformar ciudades, para ir a transformar naciones, para ir a transformar montes de gobierno, de educación y los diferentes montes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados, hay una palabra que ya la hemos enseñado, el apóstol la ha enseñado, yo también aquí mismo, que es una palabra que significa cambiar mi pensamiento. Y es la palabra metanoeo o metanoia. La palabra original en griego. Cambiar, pensar de manera diferente, hacer una reflexión sobre nuestra manera en que hemos venido pensando, y lo cual tiene que ver mucho con la mente. Cuando Juan hablaba y cuando Jesús hablaba, se referían en parte a ese pensamiento griego, el cual prevalecía en ese tiempo. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó? ¿Cierto? Entonces, amado, te digo, más nos vale comenzar a usar la parte derecha del cerebro. Y el Señor dice eso. Si tú no entiendes, Nicodemo, más te vale que empieces a usar tu parte derecha, porque entonces me vas a resistir y te vas a perder. Entonces, la salvación está en el hemisferio derecho, la perdición en el izquierdo. Por eso los que están en la izquierda están perdidos. Otra profecía. Entonces el Señor dice: mira, yo te quiero mostrar a ti. Si no puedes entender esto, si no naces de nuevo en agua y espíritu, no puedes ver, le dice primero, no puedes ver, no puedes ser espectador de lo que es el reino de Dios. Pero lo vuelve a decir: y si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, porque Dios no quiere solamente que veas, Dios quiere que entres. Amén. Y tenemos que entrar en esos montes: educación, gobierno, finanzas, artes. Esa es la iglesia del Señor. No es la iglesia dormida, que ustedes vengan aquí y se sienten a aprender y hasta el sueño les da porque su hemisferio izquierdo se está negando.
Pero cuando usted coge las cosas del Espíritu, usted no quiere que uno termine, porque empieza a fluir el Espíritu Santo. Y está fluyendo. Y entonces esto te queda allí en el Espíritu, no solamente en el alma. Entonces, Nicodemo, hagamos de cuenta que el Señor está hablando allá con Nicodemo. Y le dice, mira, Nicodemo, voy a parafrasear. Es que yo lo que quiero contigo es que a ti se te han enseñado que 1 más 1 es 2. Y esa es la lógica. Pero lo que yo te quiero mostrar es que uno puede echar fuera a 1000 y 10 y 2 pueden echar fuera a 10,000. Esa es la lógica del reino, la matemática. Yo lo que te quiero demostrar es como 2 peces y como 5 panes pueden alimentar a más de 5,000. Y eso no tiene lógica. Eso tiene sobrenaturalidad. Y eso tiene que ir a nuestros montes para derribar al amorreo y a Belcebú de la cima y poner a Cristo a gobernar. Amén. Exacto, hermana, lo has dicho, ha trabajado tu derecho para decir eso. Por eso, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y se conectó a tu hemisferio derecho y tú permitiste que esa conexión fuera, porque si tú hubieras sido lógico, habías dicho que yo era Elías, que volvería. Lo lógico es que dicen que Elías vuelve, entonces tú eres Elías. Pero cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el hemisferio derecho está trayendo algo que no se llama racionamiento, sino intuición espiritual. Por eso con ese hemisferio derecho, tú también con solo mirar a una persona vas a saber quién es realmente. Y no vas a ser engañado. Cuando tú te dejas dominar por el hemisferio izquierdo, tú empiezas a razonar, a decir, no, yo sé que es medio malo, pero de pronto, sí, no, voy a ver, y ahí está el izquierdo. Pero cuando tú tienes intuición, dices, no, este está con 7 demonios encima. Y no perdamos tiempo, arrepiéntase o no me desgasto con usted. Porque usted no tiene que venir aquí a que yo le alborote los demonios y usted se va en 3 semanas a seguir pecando y el pastor no tiene discernimiento porque le funciona más el izquierdo que el derecho. ¿Cuánto necesitamos desarrollar el hemisferio derecho? Entonces el Señor le está diciendo, voy a hacer que el ciego vea por medio de tomar de mi saliva, escupir en la tierra, hacer barro y flotarlo en sus ojos y sus ojos se abran. Y que no es lógico. Voy a hablarle a las tormentas y ellas me van a obedecer. Voy a desafiar las leyes de la física y voy a caminar sobre el agua. Exacto. Porque nuestro razonamiento dice, no, pero yo necesito pagar 20 millones de pesos mañana. Pero el Señor es el dueño del oro y la plata, Padre. Y mientras estoy diciendo, dame los 20 millones, aquí el izquierdo está diciendo, ¿qué? O viene el pastor y te dice, el Señor te va a bendecir. La empresa que quieres poner, ya es un hecho. Y tú dices, uy, pero ¿a qué hora si no tengo plata? Y el banco ya me dijo que no me va a prestar. ¿De dónde? Razonas. Y eso baja la fe. Jesús habló muchas burradas para los fariseos. Pero muchas verdades para los que creyeron. Y esa es la transformación, mis amados. Por eso
tenemos que ir a esos montes, a esa educación. Tenemos primero que ser transformados para transformar. Pero si tú no estás desarrollando tu metanoia, tu cambio de mente, ¿cómo pretendes ir a cambiar la filosofía hueca y barata del mundo si tú estás todavía permeado por eso? Allí te absorberá, que eso es lo otro que les pasa a los que son llamados al gobierno. Sí tienen un llamado, pero no han sido transformados, entonces allí son cambiados. Cuando llegan al gobierno, viene ese principado y los toma y los transforma. Así mismo pasa en la educación. Entonces más nos vale la metanoia. Ahora, si no haces ese cambio, sencillamente no vas a entender muchas cosas que Dios hace. Y tampoco vas a alcanzar, como dice la hermana, las bendiciones cuando el pastor habla burradas. Como decía aquí la hermana, el pastor a veces habla como burradas. Pero ¿qué estábamos hablando ahora, cierto? Yo me acuerdo de ustedes, de muchos de ustedes, cuando eran unos niños. Yo me acuerdo. No es que esté viejito. ¿Sí? Me he conservado porque en Bogotá hace mucho frío. Pero ahora hablábamos, los vi, a ti te conocí, no sé, tal vez de 12 años, 11 años, 13 años, no sé, hace tiempos. Y hoy, ¿qué están alcanzando las promesas de Dios? ¿Cierto? Cuando de pronto el pastor decía, o tal vez yo alguna vez les dije, ustedes harán una oración extrema y Dios los llevará a las naciones. Y en ese entonces decíamos, ¿cuándo? ¿Era ese cuándo? Y esa preciosa mañana. Y resulta que ya es un hecho. La honra y la gloria para Dios. Las cosas, como dice hermana, cuando un pastor, una autoridad, un profeta, un hombre, una mujer de Dios, que tú lo ves que está diciendo la palabra y suelta algo, atrápalo, créelo, tómalo. Aún yo sé de casos que el Señor le hablaba a un hermano acá, aquí, tú, pero atrás hay otro y dice, esa palabra es para mí. Y aquí creo que hubo un testimonio así en algún congreso. Alguien, no sé si fue aquí, pero dijo, cuando leyó la palabra, hermano, yo tomé esa palabra y vengo a testimonio que el Señor hizo esto conmigo. Y el otro dijo, atrapó la palabra. Eso es la intuición. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Cuando el lado izquierdo se vuelve dominante, entonces relega todo lo que proviene del Espíritu Santo. Pero el cerebro derecho allí es parte del cerebro que Dios ha creado para que los cielos estén abiertos sobre nosotros. Amén. Entonces aquí tenemos el acceso al fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etcétera. Solo a través del derecho, del hemisferio derecho. Entonces, un ejemplo para ir terminando. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda... Sí. Bueno, entonces 20 minuticos. ¿Sí? No, ya el pastor dijo ya. Yo me sujeto. No, como ella, yo pensé que él iba a hablar, entonces... Ahí está trabajando el hemisferio izquierdo, pues. Entonces, amados, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, hablando de la paz, ¿no? El hemisferio izquierdo puede entender una lógica para la paz, pero solo el derecho puede obtener y experimentar la paz verdadera. ¿Oyeron lo que les dije? El hemisferio izquierdo puede entender la lógica de lo que es la paz, vivir en paz. Pero solo con el hemisferio derecho podemos experimentar la verdadera paz aún en medio de la tormenta. Entonces, por eso Jesús, con frecuencia, su método inductivo, su método educativo, él hablaba en parábolas. Porque las parábolas llevaban a hacer unas imágenes en las personas. El sembrador salió a sembrar la semilla de mostaza y todo esto.
Entonces la gente, él iba hablando y iba despertando la creatividad. Y las personas iban imaginando, haciéndose imágenes verbales, las cuales agradan en el hemisferio derecho. Y empieza a desarrollar Jesús en ellos el espíritu, la creatividad. El espíritu es creativo. Y a menudo cuando Jesús decía cosas, frustraban a la gente que tenían desarrollado su hemisferio izquierdo. Cuando dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. No podían entender, porque le ponían la lógica. Entonces todas las descripciones del reino de Dios fueron imágenes, fueron historias, fueron metáforas. Y no quiere decir que Jesús fuera un antiintelectual, sino que estaba en contra del intelecto que dominaba en ese entonces. Entonces nosotros, hechos a su imagen, estamos constituidos para responder a la lógica del cielo. Diga, yo estoy constituido por Dios para responder a la lógica del cielo, a lo sobrenatural, a lo invisible, que lo imposible se vuelva posible y que venga el reino de Dios a nosotros. Así tenemos que formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y nosotros mismos, porque hemos sido cegados a los verdaderos deseos de nuestros corazones, al ser adoctrinados por el escepticismo, por la incredulidad, por la duda. Y eso mismo se vuelve a nuestra condición cuando domina el lado izquierdo del cerebro. Entonces nos puede más la duda que la fe. Hemos sido fortalecidos de manera absoluta por el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y no hemos comido del árbol que es Cristo, la vida. Entonces el hemisferio izquierdo, queda claro, diseñado, sí, pero tiene que sujetarse al derecho. En otras palabras, el alma tiene que sujetarse al espíritu, porque lo espiritual se maneja con el hemisferio derecho y lo almático con el izquierdo. Entonces cuando tú eres un creyente almático, le pones lógica a todo, le pones eso a todo. Entonces ahí estás diciendo, ya no, esto ya no me funciona, esto ya no, estaba mejor cuando no iba a la iglesia, pero todas las cosas que ustedes oyen. No vuelvo porque no me saludó el pastor, se le olvidó saludarme el día del cumpleaños. Yo he oído esas entre la gente. Es que el hermano del lado se me cae gordo, yo no, tuve un problema, yo no vuelvo. ¿Qué está actuando ahí? El alma, dominada por una cantidad de cosas. Pero en lugar de someter el cerebro derecho al racionalismo del izquierdo, se nos creó para someter el cerebro izquierdo a las percepciones del derecho. Por eso están conectados y los dos son necesarios, pero este se tiene que sujetar a este. En otras palabras, tenemos que ser así. Y no, sí. ¿Listo? ¿Cuántos tienen ese cerebro izquierdo ahí muy desarrollado? Pues ahora a desarrollar el cerebro derecho. La siguiente diapositiva, hay unas preguntas allí. ¿Qué hemisferio te domina? ¿Has pensado en eso? ¿El izquierdo o el derecho? Sí, también. Terminan teniendo siempre la razón. Entonces, esto es esa reflexión. Y ustedes, que son la mayoría de ustedes, son creativos, porque ustedes son artistas, la mayoría, aquí yo los veo.
Hay unos que de pronto, hay unos que están ahí en la alabanza cantando, otros en las danzas, hay mucha creatividad, pero hay otros que son unos artistas para servir. Yo los he visto aquí como en esos eventos, para aquí, para allá, en esa diligencia. Eso es creatividad también. Que no, que faltó tal cosa, que faltó, no, hagamos esto. Que ahora qué les vamos a dar porque no llegó no sé qué cosa, pues hagamos lo otro. Hay que solucionar, hay que tener creatividad, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere que hagamos siempre. No solamente en la parte lógica movernos, sino que ese hemisferio izquierdo que nos ha afectado de tantas maneras y mucho más de lo que nosotros creemos, es una de las fortalezas que más ha impedido que la iglesia vea a Dios. ¿Lo oyeron? El pensamiento con el hemisferio izquierdo le da forma a las instituciones educativas, hasta nuestros seminarios teológicos. Está reinando el hemisferio izquierdo. Por eso hay una cantidad de cabezones. Lo único que saben es teología, pero no tienen espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Por eso, amados, no estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que no seamos teólogos. Estudiémoslo, es necesario, pero vivámoslo en el espíritu. Porque ¿qué sacamos con sabernos una cantidad de cosas si no las vivimos en el espíritu? Señora, más condenación, porque entre más se nos enseñe, más se nos demanda. Entonces, se determinan las carreras que valoramos, como por ejemplo, en el izquierdo se determinan carreras como los abogados, y que estudie para esto, los doctores, porque es mejor ser abogado o doctor que pintor. Si no es lo que dice el hemisferio izquierdo. Y el otro que tiene el pintor, ¿usted que se va a dedicar a eso? ¿De qué va a vivir? Porque el izquierdo va a dominar. Sí. ¿Y cuántos artistas no hemos tenido que enfrentar esas cosas? Porque yo hablo, porque yo soy un artista. Yo me considero también. Porque siempre he trabajado las artes de diferentes maneras. Entonces, así como el tipo de hombres con quienes también determinamos que son los ideales, también muchas veces están en el izquierdo. Y nos dejamos impresionar por una cantidad de dones y talentos que están ahí, dados por Dios, pero no conectados con el Espíritu. ¿Lo vieron? Los dones y los talentos no te hacen a ti espiritual. Los dones y talentos los dio Dios a los hombres. Lo que a ti te hace espiritual es la conexión con Dios y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, Señor, en tu nombre hicimos y echamos fuera demonios. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedor de maldad, porque no vivieron en el Espíritu. Entonces, este diseño del hemisferio izquierdo está siendo manipulado por los principados y las potestades en la educación. Así que la labor de tener maestros con el hemisferio derecho desarrollado, conectado con el Espíritu Santo, es mucho más profunda de lo que parece o se puede dar en una clase. Necesitamos que haya maestros disponibles para hacer una influencia cristiana en la educación, pero cristiana no teológica, sino espiritual. Y asimismo, no solo necesitamos personas que defiendan el creacionismo y que se sepan los 10 mandamientos, sino que todo el sistema esté diseñado de una manera que pueda rebasar lo incorrecto que hay en el programa educativo privilegiado por el hemisferio izquierdo. Hombres y mujeres que sean capaces de transformar
toda una sociedad. Amén. Vamos a mirar un poco la siguiente diapositiva, que siempre debemos comprender en un monte, son los niveles del monte, para saber dónde estamos nosotros parados en ese monte. Entonces te dirás, no, pues yo como no tengo llamado a la educación. No, sí lo tienes, porque de una forma u otra participamos en ello. Entonces, el monte tiene partes, que es la base, ¿sí? Como la ven ahí. Luego más arriba viene como la falda o la parte media. Y luego viene el pico arriba, que se llama la cima. Ahí en esa cima, cuando los amorreos y Belcebú gobiernan, están es arriba. Y desde ahí dominan lo demás que viene hacia abajo. Así funciona el diseño espiritual. Por eso, la cima del monte, como los demás, influye en millones. El que esté en la cima va a influir sobre millones. Pero así es donde Dios nos da la gracia para nosotros llegar a la cima del monte. Y cuando estemos en la cima del monte, no nos vamos a entronar nosotros, porque no somos humanistas. Vamos a entronar a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vamos a dar testimonio de Él, en el monte que sea. Entonces desplazaremos al principado, a Belcebú, y al enemigo, sus amorreos humanistas y de izquierda. Y estableceremos cimientos centrados en Dios, allí en la cima. Por eso Dios está llamando una generación de hombres, que yo los puedo decir, los Elías de este tiempo, los Eliseos de este tiempo, que pueden desenterrar esos pozos espirituales que originalmente brotaron de estas instituciones que empezaron con los principios de Dios. Y ahora nos toca desenterrar esos pozos que se secaron, ir allí y sacar esa influencia, porque esos centros educativos fueron establecidos para alcanzar a las naciones, para enseñar un currículo, un pensum recto, para establecer hombres justos, gobernantes, mujeres gobernantes justas, una política en los países, en las naciones, para educar a líderes con el temor de Dios, para que afecten las naciones. Pero lo que sucede es que no están cumpliendo muy bien esa labor ahora, porque están bajo la influencia de Belcebú y los amorreos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la tarea. Sigamos a la siguiente. Tenemos la tarea de instruir al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esa es la tarea, hermano. Desde la iglesia, claro, desde la eclesía, pero también aquí en la iglesia tenemos que ser formados por nuestros pastores, por nuestros líderes, para no quedarnos aquí en las cuatro paredes, sino llevar la influencia del reino a los montes. En este caso, el que estamos hablando, la educación. Y por eso, pasemos a la siguiente. Hay una fuerza que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos vamos a avanzar para tomar los montes? ¿A cuántos los ha alimentado el Señor con esta clase? No se trata de correr, se trata de aprender. Que esto no quede solamente aquí en el izquierdo, sino que pase al derecho y pase a tu espíritu. Y esta clase te marque para tu vida y tu destino profético con Dios. Se conforme a tu diseño y conforme a lo que Dios tiene para ti. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 23. Bueno, vamos en esa parte a mirar el otro punto. Voy muy seguido. ¿Están muy cansaditos? Pastor, ¿qué dice? Apóstol. ¿Cómo? 10 minutos.
para que puedan respirar. O sea, les doy 10 minutos ahorita y seguimos, o de largo y más bien. Sí, porque es que es un tema denso, yo entiendo. Y eso no, tampoco se trata de también choquearlos aquí con. Pero vamos a mirar un poquito, adelantar un poquito del monte de la economía, que tiene el mismo esquema, haga de cuenta, pero vamos a identificar allí cuál es allí en el monte de la economía el principado. Lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. Entonces busquemos el monte, muy bien, el monte de la economía. ¿Será importante que nosotros como hijos de Dios seamos influencia del reino en las finanzas? ¿Cuántos necesitan dinero? ¿Cuántos? Yo necesito. Yo quiero una camioneta de 8 puestos. Y tú también. Y eso no quiere decir que seamos vanidosos, no. La necesitamos, ¿sabe para qué? Para servirle a la iglesia. Y para servir. La necesitamos. ¿Y qué? Necesitamos el dinero. Entonces lo malo del mundo no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Cuántos quieren desarrollar poder de Dios para influenciar en la economía de la nación? Para ser empresarios de reino, de verdad, exitosos, honestos, rectos, que no tengan que tener peso falso ni medida falsa, porque es abominación al Señor. Entonces, Dios quiere hombres y mujeres perfeccionados en Él, para que influyan en el monte de la economía, así como hablamos del de la educación. Entonces, volvemos al resumen, Ticor, la siguiente diapositiva, y miramos que en la economía, allí, bueno, dejémoslo ahí. Ahí dice, a los ricos de este mundo mándales que no sean altivos, dice en esa versión, que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee. Mire tan lindo eso. De toda una abundancia para que lo disfrutemos. ¿Será que sí? Mire, amados, aquí con su pastor, con el apóstol, nosotros fuimos a cumplir una misión, pero en nuestro corazón nunca habrá el ir a ver cuánto o cómo es que nos van a pagar o cuánto. Y ahora que vamos a ir, vamos con ese mismo corazón. Pero ustedes creen que el Señor no puede dar unas respuestas poderosas, así como las ha dado. Ya tiene pasaporte. Saquen el pasaporte, hermanos. Está fácil ahorita, antes de que por allí el cerebro izquierdo se alborote y vuelva a cerrar las posibilidades. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, en el monte de la economía hay un enemigo que se llama el cananeo. Diga conmigo, el cananeo o los gigantes de Canaán. Acuérdense que aquí todos son gigantes. El cananeo quiere decir avaricia y codicia. Hay avaricia y codicia en el monte de las finanzas. Y ahora, el principado que maneja allí en las riquezas o en las finanzas se llama Mamón, que es el que despierta la codicia, el amor a las riquezas. Mamón es un dios, ¿no? Que le rinden culto y aún hacen unos muñequitos y los adoran, que para que le traiga prosperidad al negocio están adorando a Mamón, el demonio que domina en las finanzas. Pero una cosa poderosa es que Dios dio a cada ministerio una autoridad. ¿Y sabe quién es la autoridad en el ministerio de las finanzas? La autoridad, el ministerio que es autoridad en las finanzas, el ministerio que Dios dio ahí en Efesios 4, los profetas. El profeta desata las finanzas y se necesitan profetas en el monte de las finanzas. ¿Cómo, pastor?
¿Usted se acuerda cuando el profeta llegó a esa viuda y ella le dijo, no tengo más sino que una torta para poderme morir como mi hijo? Y dijo, bueno, dame primero a mí, porque yo te voy a desatar esa atadura que tú tienes de ruina. Y si tú pones, ya él iba con una orden, y esta mujer preparó y le dio primero a él. ¿Y qué pasó? Ya sabemos la historia. Dale, dale, dale. Ujú. Sí, ahí lo leemos. Segunda de Crónicas 20:20. Nos da el apóstol aquí una cita para este monte de finanzas o economía. Entonces dice, tremendo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ya, gracias, apóstol. Ya me sacó ahí de... Ahí se demuestra la autoridad que tiene el profeta para desatar finanzas. El Señor dice, crean lo que dicen los profetas. Entonces, yo también fluyo como profeta, apóstol también. Cuando desatemos una palabra por el Espíritu, tómela, créala como la viuda lo creyó, porque no cesará el aceite. Ahora, ¿cuál es la misión del profeta en el monte de las finanzas? Descubrir, diga conmigo, descubrir, transferir las riquezas a la casa de Dios, para que la obra de Dios y el reino de Dios sea extendido. Pero cuando usted entiende esto con el hemisferio derecho, usted es un empresario de reino. Y usted no vive para el mundo ni para usted coger acá y gastar y después queda en quiebra y vive aquí. No, usted entiende los principios del reino y usted se vuelve una columna financiera del reino de Dios como siempre se ha necesitado y el mismo Jesús lo tuvo. ¿O no, maestro? Así es. ¿Se necesitan las finanzas? Claro que se necesitan. Y allí la palabra clave en Apocalipsis 12 es que del 5:12 es que del Señor proceden la alabanza, el poder, la sabiduría, pero también ahí las riquezas. Están en el monte de las finanzas, ¿ok? Entonces se habla de recursos, se habla de dinero en las escrituras, se cita constantemente y se necesita esa economía nacional y aún mundial. Y vamos ahí como ir dejando para la próxima clase. Porque, para que usted se lleve esto, la economía, Ticol, ¿me acuerdas dónde quedamos para la próxima? Entonces, la economía, ¿qué es economía? Vamos a mirar primero, entender un poquito de esto. Yo no soy economista, pero vamos a hacer un panorama. Sé que están cansaditos, solamente les voy a dejar esto. La economía es un sistema de producción, distribución y consumo. ¿Qué es la economía? Un sistema, apréndaselo así, un sistema en que usted hace empanadas, o sea, las produce, ¿sí? Pero para usted no vaya a vender empanadas, usted no hace la empanada y las deja ahí, ¿sí, no? Sino que usted las hace. Bueno, dice mi esposa y se las come. No, tampoco, se las puede comer. Se las puede comer, pero no se las puede comer todas porque entonces ¿dónde están? ¿Sí? O sea que ahorita podemos salir y me pueden invitar a empanadas, no hay problema. Pero usted hace las empanadas, ¿para qué? Porque alguien dice, voy a hacer empanadas para mejorar mi economía. Es lo más básico. Las voy a producir, pero también tengo que venderlas, distribuirlas.
Entonces usted coge el canasto y se va y las vende. Yo he vendido empanadas en un canasto, mi esposa lo sabe, por la calle. Después de ser el mejor vendedor de una multinacional, premiado a nivel latinoamericano, Dios me sopló, me derrumbó todo y me tocó que mi esposa hiciera empanadas y yo en un canastico ir a venderlas de tienda en tienda. Eso se llama proceso. Proceso de la empanada. Pero entendí la economía y vi que era el resultado. Que me fui y me vendí eso. Es más, muy chistoso, muy paradójica. ¿Sabe dónde me paré? En una tienda y todos los borrachos tenían hambre y me compraron. Porque del dinero de los impíos se suplirán los justos. Y volví con el canastico, la artesita, ya desocupada. Entonces, ¿qué hicimos? Con eso mismo que vendimos, fuimos y compramos más carne. Y así empezó una gran empresa en donde tuvimos días de vender 800 o 1000 unidades diarias. Hasta que ya el Señor dijo, para aquí, porque ya pasó el tiempo de esto. Pero nos dio la enseñanza. Y sí se puede. Entonces la economía es un sistema de producción, distribución. Yo tengo que distribuirlas, pero no tengo que hacer que la gente las consuma. O sea, que tengo que hacerlas ricas, y no la gente. Esa es la economía. Es el uso eficiente de los recursos que yo tengo. Es el flujo y el equilibrio adecuado de producción, distribución y consumo. Entonces acuérdense, producción, distribución y consumo. ¿Qué es la economía? Eso, producción, distribución y consumo. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque tú has hablado en nuestras vidas. Hoy te pido, Padre, que lo que nos has enseñado en esta noche, a través de estas clases, a través de tu palabra, tanto a los hermanos que han estado aquí presencialmente, como los que se unen de manera virtual, quede en el Espíritu, Señor, y seamos hombres y mujeres de reino, influyentes en las diferentes esferas o montes de influencia en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.